Para aquellos que estuvieron al principio de nuestro servicio de oración, una de las cosas que Tari nos estuvo mencionando, particularmente cuando estuvimos teniendo este tiempo de oración comunitario, es que en el día de ayer nosotros como iglesia, particularmente me refiero a la Junta de Oficiales y el Cuerpo de Ancianos, tuvimos una experiencia de retirarnos y de pensar sobre algunos espacios que entendemos que son importantes y son puntuales en el umbral de lo que es este tiempo para la iglesia. Y yo quiero decir este tiempo porque no quisiera encapsularlo, por decirlo de esa forma, a un año como el 2024. Yo creo que hay veces que nosotros pensamos que Dios se amolda y se ajusta al tiempo que nosotros entendemos, cuando en efecto lo que Dios quiere hacer va a trascender lo que nosotros calendaricemos. Tiene que ver con esos espacios que se ubican al interior de nuestra vida, de nuestras necesidades, de aquello que quiere invitarnos a pensar y a desarrollar durante toda esta eh, temporada, por decirlo de esa forma. Y queremos pensar particularmente en cómo nosotros podemos ser una comunidad de fe que pueda dejar huellas alrededor de donde nosotros estamos. Y particularmente hacer un énfasis por lo menos en tres aspectos de esas huellas. Lo que nosotros hemos llamado el alcance, lo que queremos hablar acerca del discipulado y lo que queremos hablar acerca de la integración que nosotros podemos ser como comunidad de fe. Cuando pensamos en las huellas, podemos pensar en las huellas en dos dimensiones. Hay varias, pero yo quiero hablar de dos por el momento. Número uno, nosotros cuando hablamos de huellas, muchas veces hablamos de las huellas dactilares, ¿verdad? Lo que algunos le llaman las huellas digitales, los fingerprints, se le dice en inglés. Y es todo aquello que identifica quiénes somos nosotros. Cuando usted se mira sus manos tienen, digamos, como un mapping, que esa es su huella dactilar. Y lo curioso científicamente es que aunque usted sea hermano gemelo idéntico de una persona, sus huellas son distintas de su hermano gemelo idéntico. Y aun cuando usted puede tener el mismo ADN de su familia, no necesariamente usted tiene las mismas huellas, porque las huellas mías son mías y no son las de mi hermano o de mi hermana. Así que hay algo de las huellas que nos identifica a nosotros de manera particular. Eso es básicamente lo que identifica nuestra identidad, lo que identifica quiénes somos nosotros. Y por ejemplo, cuando hay un asunto criminal, particularmente a esos ladrones, lo que hace es que se le hace un registro de huellas para tratar de identificar si esa persona, con ese mugshot, ¿verdad? Podemos identificar el historial posiblemente criminal de alguna de esas personas que está cercanos a nosotros. Ahora, las huellas, curiosamente desde la perspectiva científica y práctica, tienen por lo menos dos funciones además de identificarnos. Número uno, el que nosotros podamos sentir texturas y a su vez el que nosotros podamos sostener algún objeto. Y eso me llama la atención. Por lo menos no siempre nosotros pensamos en huellas como algo que me permite palpar o agarrar. Pensamos en las extremidades para eso, pero a veces no pensamos la importancia de cómo la huella nos puede ayudar a nosotros experimentar esas dos cosas que estamos hablando. En los pasados años, nosotros hemos pensado como congregación que nuestra identidad como congregación, como iglesia, le hemos llamado el ADN metropolitano, que consiste en tres cositas: en amar, en discipular y en enviar. Que en arroz y habichuela es que nosotros podamos tener amor y relaciones sanas, que podamos formarnos en la fe y entender ante todo y sobre todo que estamos convocados a servir a otros con el llamado que Dios nos ha dado y con esa unción del Espíritu que nosotros vemos en el libro de Isaías capítulo 61. Ahora, yo creo que para que esto tenga un poquito de percolación entre nosotros y en quiénes somos y dónde estamos, que nos contestemos varias preguntas en el día de hoy. Número uno, ¿qué nos identifica? Porque ciertamente cuando nosotros pensamos en identidad, a veces pensamos en nuestro nombre, en nuestro apellido, en nuestra profesión, pero la realidad es que muchas veces hay cosas que nos identifican o que tal vez nosotros nos identificamos por sucesos, por eventos que han ocurrido en nuestra vida. Por ejemplo,
Tal vez en alguna ocasión comenzamos alguna relación de pareja y por alguna razón esa relación tuvo una dirección contraria a la expectativa de cuando se juró amor o se prometió amor en un altar en algún tribunal y tomó la decisión del divorcio. Hay veces que algunos nos identificamos como el divorciado, como la divorciada, como el fracasado, como el herido, como el viudo. Hay cosas que nos identifican. O tal vez tuvimos una profesión y tal vez tuvimos un trabajo que fue lo suficientemente exitoso, pero hubo alguna situación particular que llevó que tal vez hubo un corte de empleados, quizás por todas estas situaciones económicas que pasan en el mundo, y posiblemente me quedé sin trabajo. Y entonces yo me siento ahora como el desempleado, el del problema económico. O probablemente han habido eventos en el historial de nosotros como familia. Y ustedes saben, por lo menos en mi casa, nosotros somos 4 hermanos, yo soy el tercero de 4 hermanos, y pues hay algunos que son tal vez un poquito más extrovertidos. No piensen cuál es el más extrovertido de mi familia en estos momentos. Aunque mi hermana menor y yo nos peleamos, ¿sabes? Nos vamos pelo a pelo. Los que conocen a Cara, nos vamos pelo a pelo ahí, ¿verdad? Hay cosas que nos identifican al interior de nuestra familia y posiblemente, pues algunos dicen, pues soy la oveja negra de la familia, soy el exitoso o el fracasado de la familia. Hay cosas que de alguna manera nos identifican a nosotros. Posiblemente hemos sido personas muy saludables a través del tiempo, pero aún un día recibimos algún diagnóstico, una noticia que nos sorprendió con el resultado de algún análisis y ahora somos nosotros los que nos podemos identificar como el enfermo, la enferma, el paciente X o Y, por aquellas cosas que pueden estar ocurriendo cerca de nosotros. Eso me lleva a la segunda pregunta que para mí es importante con este asunto de las huellas. Número 2, ¿qué estamos experimentando? Hay cosas que hacen que nosotros trabajemos esas identidades del camino por las cosas que vamos experimentando en el presente. Y de alguna manera esas cosas van dejando unas huellas en nuestra vida. O tal vez una palabra, unas marcas en el corazón. Huellas y marcas en nuestra mente que hacen que lo que en un momento pensábamos en el pasado es totalmente transformado por un evento reciente que marca particularmente hacia dónde nos dirigimos. De ahí que la pregunta tercera que yo quisiera hacer es, ¿dónde está nuestro enfoque en todas estas circunstancias? Yo dije al principio que las huellas marcan nuestra identidad, pero que nos ayudan a tener sensaciones y agarres. Y cuando tenemos probablemente una crisis de identidad, cuando pasamos por un proceso complejo en el proyecto de la vida, cuando hay cosas que han golpeado nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ego, nuestra vida, esas marcas provocan que cambiemos nuestra identidad, nuestra identificación, que a veces nos confundamos con las cosas que experimentamos y que evidentemente tengamos un desenfoque de dirección. Y posiblemente usted esté experimentando eso. Posiblemente usted ha experimentado eso. Y si no lo ha experimentado, créame que en algún momento lo va a experimentar. Porque el proyecto de la vida, el proceso es así. En momentos luchamos con tratar de identificar quiénes somos a base de lo que sentimos y vemos y dónde nos estamos enfocando. Este texto de Isaías capítulo 61, a mí me parece que es un texto muy, muy significativo. Y es un texto muy importante porque tiene que ver con situaciones que ocurren en la profecía y en la promesa de Dios para un pueblo. Búsquese otra vez Isaías capítulo 61.
Y el profeta diciendo, destacando qué es lo que hace Dios, comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Yo quiero dejarlo por un momento en ese primer versículo. Porque hay algo de esa identidad de la llenura del Espíritu que tiene un propósito claro que se identifica en ese primer verso. Tiene que ver con la predicación de la buena noticia. Tiene que ver con sanar las heridas de la gente. Y tiene que ver con publicar que es posible encontrar libertad de aquello que nos esclaviza. Eso es fundamental en este texto. Ahora, el problema está cuando usted cree que su identidad está alterada y le incapacita para poder hacer eso. Porque el golpe, porque el evento, porque la duda, porque el sacudión del camino le invalida a entender que el Espíritu de Dios lo quiere llenar a usted. Vayamos al libro de Lucas capítulo 4. Búsquese Lucas capítulo 4. Y Lucas capítulo 4, yo quiero que nos vayamos específicamente al versículo 14 del libro de Lucas. Lucas capítulo 4, en el versículo 14, aquí nosotros nos encontramos con Jesús, que está comenzando su ministerio. Mira que es curioso cómo ubica este texto de lo que sucede en la experiencia de lo que está haciendo Jesús. Porque en este texto dice que el poder del Espíritu volvió en el poder del Espíritu a Elías y se difundió su fama por la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Jesús ha regresado a su lugar de origen, a Nazaret, a su identidad. Miren lo que dice aquí el texto. Vino a Nazaret, versículo 16, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús, ni muerto ni perezoso, con un flow, dice el próximo versículo, y enrollando el libro, se lo dio al ministro, se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y usted dice aleluya, porque usted es puertorriqueño. Pero usted no es de Nazaret. ¿Ven lo que dice el próximo versículo? Y todos daban del buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: oye, ¿no este es el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas. Hemos oído que se han hecho en Capernaum, oído cosas que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto Dios que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Porque Jesús empieza a decir algo bien curioso. Dice: y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando en el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Pero no solamente eso, miren lo que dice el próximo versículo. Y levantándose, lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron hasta la cumbre del monte,
sobre la cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. En otras palabras, para darle un empujoncito. Un empujoncito de cariño al maestro. Jesús está diciendo, mi identidad, mi llamado se ha cumplido, pero no tiene que ver con la comodidad de donde yo estoy. Hay que salir, hay que entender que el llamado de la llenura, de la unción, del Espíritu, no es a los que están entre nosotros solamente cerca. Él dice, mira, en Israel había un montón de viudas, pero Elías se le envió a la viuda de Sarepta, que no estaba cerca. ¿Y usted sabe cuántos leprosos había en Israel? Pero el que se sanó fue el sirio. ¿Usted se da cuenta? Que Dios opera de una manera bien extraña a veces. A veces decide sanar, vamos a ser sinceros, a los que no queremos que se sanen. Porque no nos llevamos bien con ellos, que era el caso de Naamán. Pero Dios en su bondad, en su misericordia, en su gracia, que obviamente 1000 veces mejor que la de nosotros, se acerca a ellos. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu identidad? Porque abrazar el mensaje del Evangelio hay resistencia. Aquí dice claramente que cuando Jesús dice que esta promesa o esta palabra o esta profecía se había cumplido, esta gente lo llevó para empujarlo. Mi querido hermano, para tumbarlo de la cumbre del monte. Eso no es cómodo. Hay 3 cosas que me parece que son importantes en este llamado de la unción que Dios le da al profeta y que yo quiero invitar a la iglesia a pensar de hacia dónde nos convoca en este tiempo. Número 1, estamos llamados a tener esperanza. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. Hay esperanza. Y este país que usted y yo vivimos es un país lleno de desesperanza. Es más, es posible que usted viva desesperanzado. Número 2, el llamado fundamental es al perdón. Porque para que un preso tenga apertura de la cárcel, una de las formas que muchas veces se puede encontrar libertad es la condonación de ese delito. Y termina diciendo en el versículo 4 que se restaurarán las cosas. Así que puede haber restauración. Y quiero hablarte a ti mismo que me estás escuchando aquí hoy. O tal vez al que o a la que me está viendo o que está viendo este servicio a través de las transmisiones digitales. Porque nuestro historial, nuestro ADN, nuestro background check, todas esas cosas que identifican quiénes somos y dónde hemos estado, tiene su historial. Y puede, obviamente, fotografiar aquello que nos ha llevado a la desesperanza y aquello que nos ha llevado tal vez a tomar alguna decisión contraria
a lo responsable, a lo maduro, a lo sobrio, y que posiblemente nos ha llevado a vivir una vida o un evento o una situación que está totalmente desmoronada y que a veces vemos que es improbable que pueda ser restaurada para nosotros. No podemos hablar de la llenura del Espíritu de Dios si no comprendemos que estamos convocados a ser esa comunidad esperanzadora que perdona y que restaura. De lo contrario, la llenura no es nada más y nada menos que una sensación momentánea. Y entonces, pues no es tan pleno, porque si solamente dura un ratito de un culto, pues no es tan llenura nada. Eso es un boost. Son un shot de energía, pero no es plenitud. Las huellas no solamente marcan nuestra identidad en cuanto a lo que son nuestras huellas dactilares, las huellas a veces nosotros las vemos como ese camino que hemos recorrido. Cuando usted va a la playa o tal vez se mete por un camino fangoso o tal vez se pone por un camino que se marcan las pisadas de uno, esas son huellas. En ese caso, esa huella no podemos identificar con claridad a quién le pertenece, a no ser que sepamos el tamaño del calzado o del pie, pero sí podemos identificar cuál ha sido el trayecto que ha recorrido y cuál ha sido el camino. Jesús, que ha leído este rollo en la sinagoga en el capítulo 4 de Lucas, nos dice específicamente en los primeros versos de ese capítulo 4 que ha sido tentado por Satanás. Ha atravesado unos caminos donde se le ha cuestionado su identidad, donde se le ha puesto a prueba su fe y donde se ha sacudido su fundamento. De si la fe es una fe de magia o de convicción. De si la fe tiene que ver con lo que siento o con el fundamento de lo que soy. Y muchas veces nuestra fe se ha caracterizado por lo que puedo sentir más allá de aquello que me ha formado en donde estoy para el propósito que podemos servir. Y aquí es que viene el problema. Porque si ciertamente nuestras emociones son importantes y son necesarias que nosotros podamos atenderlas, a veces nuestras emociones nos hacen perder dirección porque no sabemos claramente qué Dios quiere hacer con nosotros. Yo quiero invitarte en el día de hoy y a la iglesia a pensar en las huellas, las marcas, el trayecto, los recorridos, pero sobre todo la convocatoria que Dios nos invita a hacer en este tiempo. Cuando vemos esa imagen de las huellas en la arena, hay un poema anónimo muy conocido de este par de huellas que caminan por la arena de la playa y esta persona que camina con el Señor y de momento mira solamente un par de huellas y tiene una lucha y una discusión con el Señor porque dice: ¿me dejaste solo? Estoy caminando este camino y ahí lo que hay son unas solas par de huellas. ¿Y dónde tú estabas? Y el poeta responde diciendo: esas huellas no son tuyas, son mías. Para que yo te estoy cargando en mis brazos. Y lo que tú ves no es lo que tú estás pisando,
más bien es por donde yo te estoy acompañando. Aunque yo pienso que tal vez esto es un poema que muchos de nosotros podemos identificar y lo sabemos y podemos hasta prever de qué se trata, no es hasta que usted está transitando el camino arenoso que no se percata que en medio de ese proceso el Señor camina con usted. Por eso yo creo que es importante que usted hoy se haga una pregunta. ¿Qué marcas? ¿Cuáles son las marcas que llevas en tu vida? Vayamos a Isaías capítulo 61. Quiero ver un versículo que usualmente no se presenta en esta porción de la Escritura, porque usualmente cuando leemos el capítulo 61 leemos hasta el versículo 3, pero no leemos el versículo 4. Y dice el versículo 4 que reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Para esta fecha del 2020, Puerto Rico estaba temblando prácticamente a diario en el sur del país. Los primeros temblores, el primer temblor recuerdo que fue el 28 de diciembre del 2019. Me acuerdo porque estaban celebrando mi cumpleaños, un juego de softball. Freddy dio un jonrón que tuvo que verlo como 40 veces para ver que había dado un jonrón en el cumpleaños mío de softball. Yo me ponché 2 veces. Y hasta el sol de hoy me lo recuerdan y yo pues tengo que decirlo primero antes que me lo vuelvan a recordar. Pero varios días después tembló la tierra. Y ustedes saben que particularmente en el área de Guánica, de Guayanilla y de Yauco, donde realmente fue el epicentro de ese temblor de tierra, algunas edificaciones antiguas colapsaron. Nuestra iglesia en Guayanilla, nuestra iglesia hija, en el barrio Consejo, se constituyó en un refugio. 50 personas durmieron en el templo de Guayanilla. Bueno, durmieron en el parking. Kevin, el pastor de esa congregación, recurso pastoral de esa congregación, y yo un día decidimos dormir dentro del edificio. Nos pusimos en unas camas que tenían unas literas, dormíamos en la de abajo por si pasaba algo, pues estábamos protegidos, pero nos dejaron solos, nadie quiso dormir con nosotros. Lo que habían visto y lo que habían sentido invadió su seguridad y no se sentían bien, habían escombros. Una semana después fuimos un grupo de la iglesia para allá y paramos en el mesón de Ponce Playa. Me acuerdo que yo me senté con Patria y había un grupo de personas, estaba Abraham, estaba Sugel. Y de momento empezó a temblar, eso parecía como una caja de conflay. Y yo no sé si ustedes recuerdan las noticias, que eso es un mesón que compartía instalaciones con un Baskin Robbins, que las ventanas del Baskin Robbins colapsaron. Yo recuerdo que la cajera de mesón salió corriendo por una puerta de emergencia y empezó a llorar en el pecho del gerente y dijo: yo no quiero trabajar, yo no quería trabajar, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Y curiosamente Abraham salió al parking con la bandejita y mire, ese café estaba ahí. Si usted necesita taller de maniobras en un temblor de tierra, Abraham puede ser su recurso. Ese hombre salió con la bandejita. Un talento terrible, así que manejo de emergencia, Abraham González, el que es. Ahora nos reímos.
Norberto estaba allí también, ¿verdad? Y su familia, sus tías estaban ahí, su mamá, recuerdo. Bueno, había unas cuantas personas que estábamos allí. Eh, Cuando hay escombros, cuando algo ha colapsado, no queremos entrar. Cuando algo ha caído y pensábamos que era seguro, pero de alguna forma lo que no podemos controlar ha sacudido nuestra estabilidad. Hay marcas. Y claro, aunque yo sentí el temblor en mi casa en Levitown, no es lo mismo que haberlo sentido en Guayanilla. Y a veces lo que se ha sacudido quizás tiene que ver con las pasadas generaciones de nuestra familia, con eventos que han marcado nuestra identidad. Y quizás nos encontramos siendo hombres que no sabemos cómo ser esposos. Con una manera de no saber cómo ser papá. Porque ha colapsado el sistema en nuestro historial. Y decimos, es que así somos nosotros. Los de mi apellido. Los Jemerson, por decir un apellido. Así somos. Y no entendemos que el Espíritu del Señor está para traer esperanza, perdón y restauración. ¿Qué huellas queremos dejar como iglesia? Y con esto voy a terminar. Uno, queremos dejar huellas de libertad, huellas de vida y huellas de esperanza. Pero yo quiero invitarte a que tú bajes tu rostro en esta mañana. Porque posiblemente tu vida hoy esté sacudida por la sensación de la muerte, de la prisión y de la desesperación. Probablemente lo que ha marcado tu corazón y tu vida tenga que ver con aquello que pensamos que es improbable que pueda vivir. Que inclusive nos ha llevado a tomar decisiones y pues vamos a decirlo como las cosas como son, el pecado nos ha esclavizado. Una mentira detrás de otra mentira. Tal vez no gobierna el uso de algún narcótico, tal vez no gobierna el uso de la pornografía, tal vez no gobierna el uso de la mentira, tal vez no gobierna el uso de los estupefacientes. Y el problema es que no gobiernan. El problema es que nos dominan. Y las ruinas se han apoderado de nosotros. Y necesitamos libertad, esperanza y perdón. Si usted entiende esta mañana, mi querido hermano y hermana, que el Señor le ha hablado a usted. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquello que te empobrece, dijo la palabra, confirmada en Isaías 61, el reino de Dios te pertenece a ti. Si tú necesitas la oración en esta mañana, y tú entiendes que de alguna forma algo de lo que nosotros hemos compartido en el día de hoy responde a tu realidad presente en el día de hoy, que la huella que tengas hoy en tu vida sea la huella
de Cristo y te sostenga para tener un encuentro de vida con Él.